Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en Octambulando con Gigi. En el último programa de este 2018, ahora sí lo digo bien, 2018, no, 2108, como les dije a muchos hace rato. Oigan, soy un poquito mormada, ya me está haciendo estragos el estrés de todo el año y los fríos, los cambios de clima que hay. Pero bueno, aquí estamos. Y hoy tengo la segunda parte del programa de OVNI. ¿Se acuerdan que les dije que nos quedamos con un buen de información ahí rezagada? Entonces les quiero presentar pues a Armando Álvarez. Pásale, Armando. Digo, Valencia. Hola, ¿qué tal? Sí, pero y encima me cambias el nombre, la grifa. ¿Por qué? No, Armando Álvarez está perfecto. Tú dime como quieras. ¿Cómo estás? No, bien, ¿y tú? Bien, aquí llegando. Sí. Peleando con el tráfico, pero... Es que ya, pero todo el mundo se vuelve loco en esta época, ¿no? Sí, es increíble cómo de repente los días cuando ya te acercas a Navidad se ponen caóticos, aunque la gente ya no trabaja, pero parece que todo el mundo está trabajando, de verdad. Sí, yo no sé qué tiene la Navidad bueno, el fin de año sí, a mí me emociona más el fin de año, ¿no? Claro. Que la Navidad. La Navidad es muy como que más así, más relax, ¿no? Pues es más familiar, siento yo, ¿no? Como que es más íntimo, como es una tradición, se puede decir como tipo acción de gracias de otros países. Ajá. Que lo hemos arraigado nosotros en México. Y bueno, el nacimiento del niño Jesús, que fíjate, curiosamente dentro de toda la temática aún tiene mucho que ver. Sí. Ya platicaremos de eso en alguna ocasión. Pero sí, fíjate que sí, el año nuevo es como más de reventón, ¿no? Como de terminar el año, de irte con tus cuates a cenar, a lo mejor ver un rato a tu familia y pues sí, buscar como la fiesta, ¿no? Para iniciar bien el año, ¿no? Bien borracho, ¿no? Bien borracho, sí, exacto. Pues sí, ¿quién no se emborracha? Y obviamente Claro. falta Javier, pero Un borracho Javier... profesional. No es cierto. No lo dije yo, lo digo en corte. No, que pues que viene retrasado. No sé de qué, ¿verdad? Se encontró con un embotellamiento, ya sabes. No, estaba trabajando, tuvo un casting, como saben, él les platicaba que se dedicaba también a hacer comerciales, entonces tuvo un callback creo que con precisamente la marca de autos esta. Lo volvieron a llamar, ay, qué padre. Y parece ser que por eso va a llegar tarde. Bueno, pues esperemos que llegue, ¿verdad? Antes de que se acabe el programa, ¿no? Así es. Bueno, y la vez pasada nos quedamos en algo así súper interesante, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a hacer así como que una pequeña recapitulación, ¿no? O sea, hablamos de los círculos. Estamos hablando de los círculos de Inglaterra, de este fenómeno impresionante que se da y que creo yo, de hecho, pues es una de las claves del tema OVNI. A mí en lo particular, este fenómeno de Inglaterra, creo honestamente que es como un tipo de comunicación que están intentando algunas inteligencias y lo están intentando en buen plan, o sea, fíjate que hay una cuestión muy curiosa con el tema OVNI que de unas décadas para acá se ha manifestado, que pues es la situación de pensar qué tan buena onda o qué tan benéfico sería un contacto extraterrestre con otras civilizaciones. Fíjate que hay personajes como Stephen Hawking, Michio Kaku y otros, pues otras mentes de nuestra era muy, muy inteligentes, personas que pues han dedicado toda su vida a la ciencia y a la investigación. Ajá. Ellos no estaban como muy convencidos de que sería buena onda hacer contacto con seres extraterrestres, ¿no? ¿Por qué? Mira, es como todo, ¿no? O sea, si tú... Obviamente tiene que existir el bien y el mal en cualquier parte del universo. Creo que eso creo que es algo que nos queda claro a todos. O sea, nosotros sabemos que en nuestro mundo hay bien y mal. Y lo que, por ejemplo, decía Stephen Hawking, que su mayor temor era tal vez que estas civilizaciones pues tuvieran malas intenciones, ¿no? Algunas civilizaciones son muy avanzadas que pudieran llegar a ser como predadores a nuestra civilización, ¿no? Tipo, es que pueden ser los Hernán Cortés, ¿no? Que llegan a descubrir América, por ejemplo, ¿no? Entonces él era muy reacio a decir, ¿por qué tenemos que decir dónde estamos exactamente? Porque cuando se mandaron las sondas, estas de los viajeros, Frank Drake y Carl Sagan, que fueron parte muy importante en este programa de las ondas viajeros, ellos además hicieron en Arecibo, en este telescopio, hay un telescopio que es para mandar mensajes y recibir señales del espacio, que está en Puerto Rico, en Arecibo. Ellos usaron los viajeros y este radiotelescopio para mandar mensajes al espacio
y van a decir dónde estábamos nosotros, cuál era nuestra cadena de ADN, en qué sitio del sistema solar nos encontramos, nuestra posición en la Vía Láctea, varios aspectos que manejamos, o sea, como nuestra figura como ser humano, nuestros cromosomas. Toda esa información se mandó en un código binario y va en un disco en las ondas Voyager y está en este mensaje que se mandó de Puerto Rico. Hablando del tema de los círculos de Inglaterra, curiosamente en Inglaterra, en Chilbolton, en el 2001 se recibió un mensaje, ustedes lo recordarán, muy famoso, donde se ve un ser que tiene un disco y se ve un extraterrestre en el campo, una cara de un extraterrestre, y se ve en tercera dimensión, que es algo muy complejo de hacer, honestamente. Y bueno, pues junto a ese ser, a unos kilómetros, en Chilbolton, hay un radiotelescopio también, que está muy cerca de Noble River Castle, me parece que es la zona. Y ahí, en ese radiotelescopio, aparentemente se recibió la respuesta que mandaron Carl Sagan y Frank Drake, que déjenme decirles que era una respuesta que se esperaba que no llegara por lo menos en 70 años, por el tipo de comunicación que tenemos nosotros, por los sistemas que tenemos, ¿no? Nuestra tecnología, a donde se envió, que es un cúmulo de estrellas donde se cree que podría existir la vida, por muchas razones, porque hay soles, hay situaciones en la galaxia que podrían ser muy parecidas a donde estamos nosotros, y se envió ese mensaje hacia esa zona. Y cuando se recibe este mensaje en el telescopio de Arecibo, no lo dan a conocer, fíjate, curiosamente. Pues sí, o sea, yo no entiendo por qué, ¿no? Si era lo que estábamos esperando. Ahora, cuando se le fue a preguntar a Frank Drake, porque precisamente, no sé, se recibió el mensaje y no lo dieron a conocer, y pocos días después aparece el mensaje, la respuesta, plasmada en los campos de trigo de Inglaterra. La respuesta exacta a lo que nosotros poníamos, ellos nos contestaban. Ellos contestan que viven en un planeta, en su cuarto planeta del sistema solar, en 4 lunas y un planeta. Nos contestan que tienen una cadena de ADN de 16.000 secuencias adicionales a las nuestras. Nos ponen que son seres bajitos con la cabeza grande. Y nos mandan una especie como de aparato, que es como se supone que nosotros mandamos la figura del telescopio. Ellos nos mandan una especie como de aparato que nosotros pensamos, los que investigamos esto, que puede ser con el aparato que pueden estar tal vez haciendo los círculos. Increíble, ¿eh? Increíble porque... aparte, bueno, perdón que te interrumpa. Ajá. O sea, obviamente los círculos solo los he visto en los videos y en las fotos, claro, ¿no? Son impresionantes, ¿eh? Ajá, o sea, no me puedo imaginar la dimensión de eso. Imagínate que estás en el Estadio Azteca. Ajá. Y que estás en la cancha. Un círculo de estos a veces no cabe en la cancha del Estadio Azteca. ¿Cómo crees? Y déjame decirte que se forman en 1 hora, 2 horas, en la noche, en la madrugada, de repente. O sea, ¿cómo puedes hacer? En primera, ¿cómo puedes hacer un círculo de madrugada sin luces? Sin dejar huellas en el terreno? O sea, ¿cómo entran los coches? ¿Cómo entraría una maquinaria para realizar esas figuras? Que aparte déjenme decirles que se han medido y son perfectamente simétricas. Impresionante. Aparte, las cuestiones ahora, las figuras evolucionan bien. Fíjate que estas figuras empezaron a dar a conocer en 1987 más o menos. Fue donde el mundo supo de esto. Ya existían desde hace mucho tiempo. Y hubo un personaje que se llamaba Colin Andrews, que empezó a catalogar estos círculos desde que empezaron a aparecer en Inglaterra. No solo él, mucha gente. Inclusive, yo te puedo decir que una de las personas que más difusión le ha dado esto en el mundo, pues ha sido un mexicano, que es Jaime Maussan. Jaime Maussan cada año se va a Inglaterra y ahora lleva drones para ver los círculos desde arriba. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al verlos desde arriba te dan otra perspectiva. Que eso es lo impresionante. ¿Por qué? O sea, la forma de verlos es desde arriba, ¿no? Desde una posición alta. Es un mensaje que pues, te indica que esto está dirigido para nosotros y para alguien más. O sea, para alguien que está desde arriba viendo esto. Pero a lo que iba, ¿cómo puedes hacer, con qué tecnología puedes hacer un diseño que mide el tamaño del Estadio Azteca de noche en 3 horas? Imposible. Hay un grupo de gente en Inglaterra que se llama Circle Makers, que son un grupo de muchachos jóvenes. También hay algunas personas adultas. Pero imagínate, son creo que 350, una cosa por el estilo. Y aparte todos son, o sea, expertos en alguna disciplina de diseño, o sea, en geometría, otros en arquitectura, otros en matemáticas.
O sea, hay mucha gente involucrada. 300 personas no han podido hacer un círculo que se parezca a los círculos que se supone son originales. Nunca, o sea, unos tipos dijeron que eran ellos los que los hacían, se llamaban Drake y Duke, que son dos ancianitos de uno de 70 años que en los 90 dijo, ya creo que ya murieron los dos, pero en los 90 dijeron ellos dos que ellos hacían los círculos con tablitas. Y sacaron sus tabletas y la aplastaban y hacían un círculo de, yo creo que del tamaño de ni de tu mesa. O sea, imposible, ¿no? Entonces, pues se demostró que esto era una locura, ¿no? Que ellos los hubieran hecho. Entonces, estos chavos, que te digo, los Circle Makers, se les puso un reto para hacer un círculo en un determinado tiempo. Pues te puedo asegurar, 250 personas no pudieron hacer un círculo ni cercano a uno de los más pequeños. Y además, pues todas las huellas de que entraban y salían se veían en el lugar donde se hicieron, o sea, se ven cómo entraban los coches. Se usaron hasta helicópteros para diseñar el círculo y, o sea, imposible. Fíjate que yo me quedé con una pregunta la vez pasada, o no sé si sea como pregunta o comentario, pero ¿por qué nosotros, los que vivimos aquí en este planeta, tenemos la idea de que nosotros siempre vamos a ser los buenos? Claro. Y otras, lo que no conocemos es malo. Te vas a sorprender algo que te va a llamar mucho la atención. Ahorita tú dijiste, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Si yo les platicara todo lo que sabemos ahora de Marte, lo que sospechamos que está pasando en Marte, te sorprenderías increíblemente. O sea, yo les podría decir que el ser humano es el Hernán Cortés que llegó a Marte. ¿En serio? Hay pruebas ahorita de algo. Ahí vamos a platicar de estos proyectos Pegasus que involucran a Barack Obama y a varios personajes de la política en Estados Unidos, lo platicamos. Pero es impresionante saber que en Marte hay, desde 1975, sabemos que el ser humano llegó a Marte. Eso tenemos la certeza porque hay una misión que se llama Alternativa 3, donde hay una grabación donde se ve como una cápsula terrestre, va volando sobre la superficie que suponemos es Marte, y llega a un terreno donde vemos pues que no es una superficie común como la de la Tierra, ¿no? Muy interesante porque tú ves la atmósfera de Marte y te das cuenta que es una atmósfera de color azul, como la nuestra. O sea, toda la vida nos han engañado diciéndonos que Marte es rojo. Claro que tiene superficies rojas como los cañones en Colorado. Todo eso es más o menos, ese es el terreno que se supone que es Marte en su mayoría. Pero Marte tiene agua, tiene ríos, tiene bosques, y eso nunca nos lo han querido mostrar. Además, llama mucho la atención porque hace algunas décadas algunos investigadores empezaron a darse cuenta de que al analizar las fotografías que la NASA publica, le podías bajar el tono a lo rojo, ¿no? Entonces ellos le bajaban el tono al rojo y les llamaba mucho la atención que pues empataban bien los colores y decían, oye, qué extraño que nosotros corregimos el color de las fotos y se puede corregir perfectamente bien. O sea, no hay una modificación que nosotros estemos haciendo artificialmente, sino que nosotros corregimos el color y nos da el color verdadero. Y el color verdadero es muy parecido a lo que es la atmósfera terrestre. Entonces, se habla desde que en 1975 el hombre llegó a Marte. Y hay muchas cosas que te pueden dar evidencia de que sí es cierto. Hay varios contratistas, hay un tipo que se llama Robert Bigelow, que es un super magnate de los hoteles en Estados Unidos, ya lo platicábamos. Y ese cuate tiene contratos de la NASA para fabricar casas para como tipo tecnológicas, como para estar en zonas áridas y en zonas desérticas y para la intemperie, en zonas frías inclusive. Y es tecnología que está específicamente diseñada para sobrevivir en el espacio. Le han pagado millones de dólares y se le han hecho encargos de este tipo de viviendas. Él las ha fabricado y no sabemos dónde están. Oye, ¿sabes qué estaría padrísimo? Que el año que entra hiciéramos un programa de eso, ¿no? O sea, de puro información así, claro, de Marte estaría padrísimo. Claro, de hecho, yo quisiera, es lo que te iba a comentar. Nosotros, te quiero hacer una primicia aquí, porque muy probablemente en febrero y en enero estaremos trabajando ya en un proyecto que yo espero salga en febrero en televisión abierta. No quiero decir en dónde, lo más seguro es que sea en una de las dos cadenas más importantes de la tele aquí en México. Pero además vamos a hacer
conferencias y vamos a estar también en plataformas digitales. De hecho, vamos a hacer ahí algo interesante con tu canal también, yo espero. Vamos a hacer ahí una alianza muy interesante, claro, hay que sumar con todo esto. Y vamos a platicar de todo esto, Gina. De verdad va a estar impresionante toda la información que existe, porque créanmelo, cada día nos enteramos de más y más y más cosas. Y además, lo que yo te decía en el programa pasado, o sea, ¿por qué personajes que tienen una vida hecha, por qué personajes que no tienen, pues, por qué arriesgar su reputación, como por ejemplo este abogado Andy Basiago, super abogado en Estados Unidos, le va súper bien, es millonario, no tiene por qué arriesgar su carrera y se ponga a hablar de ovnis, y que él estuvo en un proyecto donde su papá lo llevaba a Marte, ya lo habíamos platicado, lo llevaba a Marte, y él es el que nos dijo que Barack Obama y la nieta de Dwight Eisenhower corrobora su historia, ¿no? O sea, la nieta de Dwight Eisenhower, que era el presidente de los Estados Unidos, dice, sí, es cierto, el señor Basiago era un niño, y mi abuelo me contó de este programa, y Barack Obama está en este programa, ¿no? Estaba en este programa que se llamaba Proyecto Pegasus, y que eran niños que iban a Marte, y bueno, la historia de Barack Obama es impresionante. O sea, ustedes saben que hay una historia muy extraña cuando Barack Obama se le hace una investigación de dónde salió él, de dónde viene, pues resulta que está muy perdida su vida. O sea, no sabemos exactamente todo lo que se tiene que saber de una persona sobre Barack Obama. O sea, Barack Obama de repente apareció en Estados Unidos, de repente al hacer un rastreo de su vida aparece en la política de la nada. O sea, no sabemos exactamente cómo llega, aunque se ha hecho toda una historia y se le ha tratado de inventar. Sabemos que él estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como piloto también. Entonces, él estuvo en proyectos de la Fuerza Aérea de la Marina de los Estados Unidos. Y pues hay muchas historias alrededor de él, ¿no? Dicen que toda su familia y sus apellidos y todo fue como armado, ¿no? No lo dudo ni tantito, o sea, lo pueden hacer. Claro, eso y más. O sea, pueden hacer eso y mucho más, ¿no? Lo que le pasó a John F. Kennedy. O sea, a F. Kennedy se habla de que a Marilyn, por ejemplo, Marilyn Monroe, que es una de estas actrices, es que todo, fíjense cómo es increíble cuando tú tienes un rompecabezas que tienes que armar y vas juntando piezas. A veces a la gente se le hace inverosímil todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Y dices, híjole, es que estás bien fumado y estás inventando todo esto. Móchate. Pero si usted se pone a hacer un análisis concienzudo y se ponen a investigar y armar rompecabezas de todo lo que es, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, de lo que ha pasado en Estados Unidos, te vas a dar cuenta de que muchas cosas coinciden. Lo de Roswell, los accidentes de los supuestos extraterrestres, coinciden con un momento muy grave donde estábamos finalizando la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos quería la supremacía tecnológica. Cuando Estados Unidos se da cuenta de que hay un tercer elemento en la guerra, o sea, y me refiero al tercer elemento a estos Foo Fighters o estas naves desconocidas, que los pilotos alemanes, que tienen aviones más avanzados que los norteamericanos en ese momento, los alemanes, acuérdense que los alemanes desarrollaron primero los aviones de turbina, o sea, los aviones jets. Entonces los alemanes tenían ese avance tecnológico sobre los Estados Unidos. De repente los mismos alemanes relatan que ellos empezaron a ver naves diferentes y muy avanzadas que pensaban que eran de los norteamericanos. Los norteamericanos no tenían esa tecnología en ese momento. Entonces Estados Unidos se da cuenta de que existen estos Foo Fighters, estas naves extrañas, y empiezan a diseñar algo para tratar de derribarlas. Y es cuando pues están haciendo todas estas pruebas que coincide con el primer accidente que tenemos de Roswell, y por eso se cree que este ovni no se accidentó, sino que este ovni lo derribó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y fue el primer contacto que se tuvo con ingeniería extraterrestre. Yo te puedo decir que yo no creo que haya sido la primera vez, pero sin embargo, a raíz de eso, Estados Unidos empezó a investigar dónde podría haber estado esta vida, o de dónde podría haber llegado esta inteligencia. Y yo creo que se encuentra con la sorpresa de que estaban mucho más cerca de lo que pensamos. Tan cerca como en nuestra luna. Ustedes han escuchado hablar del supuesto montaje de la NASA, y que ellos dicen que se hizo este montaje porque la NASA no se quería quedar atrás y los cohetes americanos fallaban, y entonces dijeron, no podemos arriesgar, nosotros vamos a hacer un montaje para decirle a la gente que sí llegamos a la luna. Habían mandado a Laika, los rusos, habían mandado el Sputnik, que ya estaba volando. Los rusos pues, lanzaron sus cápsulas Soyuz muy famosas. O sea, ellos iban a la delantera de la carrera espacial.
y Estados Unidos no se podía quedar atrás. Pero Estados Unidos quiso hacer algo mucho más osado que era llegar a la Luna. Pero aparentemente ellos se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Y obviamente, pues no lo dijo. Claro. ¿Y qué iba a pasar? O sea, tener que hacer una misión perfecta para que la gente no se diera cuenta de las carencias que tenían los norteamericanos en ingeniería. Pero el problema no fue ese, el problema es que lograron llegar a la Luna. Pero el detalle fue lo que encontraron en la Luna. O sea, hay grabaciones que están saliendo últimamente y que se van a presentar muy pronto en un especial que se va a hacer en Estados Unidos, donde Neil Armstrong literalmente está viendo a un ser enfrente de él que mide 3 metros de alto, y Neil Armstrong le está dando un infarto, así dicho por la gente de control. Sí. Porque acuérdense que nosotros creemos que la NASA no tenía cosas avanzadas en esa época. Claro que ya tenían sistemas avanzados, estaban desarrollando muchos sistemas que ahora nos empiezan a llegar a nosotros. hay que pensar siempre, GG amigos, que cuando ustedes ven alguna tecnología nueva, esa tecnología por lo regular tiene 15 años que se está desarrollando. Lo que nos va llegando tiene 15 años de desarrollo. O sea, el internet existía desde los años 70. Okay. Pero era un intranet, no era internet abierto a todo el público. Entonces, todo ese tipo de cosas se van guardando. Y entonces llega el momento en que te lo van dando a conocer. Entonces, cuando Neil Armstrong estaba en la Luna, ya existía la telemetría para monitorear signos vitales y todas las funciones biológicas de un ser humano que estuviera con el traje que traían ellos, ¿no? Se monitoreaba todo, respiración, corazón, todo, ¿no? Entonces de repente cuando Neil Armstrong ve al ser, lo ve de frente, está muy, muy espantado y le está dando un infarto. Y les dicen los de tierra, no, vete de ahí porque te estás excitando mucho, te empiezas a tener problemas, y verdaderamente se espantaron. Sí, estamos con un pequeño... No, es que estas zonas es muy... no, y aparte tenemos las camiones y pasan todo. Claro, se mueve bastante. Y déjenme decirles que ahorita vamos a platicar de los sismos, pero sismos hay todo el día tenemos sismos, no se espanten. Y aquí donde estoy siempre se está moviendo, claro. Pero ya como que ubicas, ¿no? Que pasa un camión, pasó esto, claro. Vas, ¿no? Pero ahorita sí sentí así de... Ay, no, de hecho se movió a mi gusto no creo que haya sido un camión, yo creo que sí fue como un pequeño... Porque mira, todavía se sigue moviendo. Creo que sí fue un pequeño sismo, pero bueno, pues ustedes están viendo el programa en vivo y en directo, no se espanten y salgan corriendo. A menos que sea la alerta sísmica, ¿no? Pero, sí, no, ahí sí, pero patitas para que les... Ahorita vamos a platicar de los sismos, es muy importante, sí, porque hay que decir varias cosas de los sismos que tienen que ver con los ovnis. Pero bueno, para finalizar esto de este tema de esto que te platicaba, o sea, tú vas armando un rompecabezas de todo lo que está pasando. Entonces, yo les platicaba de esto, de los sistemas que se tenían en los 80 en este edificio donde tú podías viajar a Marte en unos elevadores, que dice Andy Basiago se convertían como una especie de máquinas, no máquinas del tiempo, sino como unos teletransportadores. Inclusive dice que él cuando estaba dentro se deformaba el elevador, o sea, literal él veía a su alrededor cómo se deformaba. Se tardaban 10 minutos y se abría en Marte el elevador, ¿no? Ajá. Y entonces él dice, pero no era la única forma de llegar a Marte. En la década de los 90, ustedes recordarán, los que están clavados en este tema de los ovnis, es que hubo una época, esa no, oleadas, que, las oleadas, sí, que fue de los 87 a 97, más o menos 10 años que tuvimos una oleada muy importante, que ahora ha vuelto a incrementar. Tuvo un pequeño bajón, digámoslo así, en avistamientos, no en actividad ovni. Actividad ovni creo que sigue a la alza y siempre hemos tenido actividad ovni en todo el mundo, pero en México particularmente tuvimos una oleada muy importante y se intensificó a raíz de los eclipses, que también ahorita vamos a platicar mucho de eso, si nos da tiempo. Pero bueno, para terminar con este tema, Andy Basiago nos decía que otra forma de llegar a Marte eran unos aviones que parecían triángulos negros y que se estaban desarrollando en una ciudad cerca de Noruega. Ajá. ¿Y qué creen, amigos? Curiosamente, en Noruega, donde él decía que estaban estos aviones, se estaba desarrollando la tecnología de la teletransportación. Y coincide con los avistamientos, lo que él nos platica coincide con los avistamientos de los 90 que se dieron en Bélgica,
de estas naves que parecían triangulares y que tenían como 3 focos, que fueron muy famosos porque hasta fueron tema de esta serie de televisión de los Expedientes Secretos X. Estos aviones triangulares, estos ovnis triangulares, fueron muy famosos y se veían, inclusive se veían aquí en México. Yo tengo por ahí algunos videos de estas naves volando sobre la Ciudad de México. Y bueno, pues tú armas el rompecabezas, es increíble cómo todo coincide. O sea, qué raro que estén trabajando en tecnología de transportación donde tienen estos aviones vuelan a Marte y son exactamente como los describe Andy Basiago, y son lo que se veía en la década de los 90 volando. O sea, estaban haciendo experimentos y lo estaban probando. Él dijo que lo estaban probando en esa época, cuando aparecieron en todo el mundo, no nada más en Bélgica. Entonces, bueno, después de eso agrégale las fotos que me están mandando los rovers. ¿Quién le limpia los paneles al rover primero que llegó, el Pathfinder? El Pathfinder es una sonda que llegó en la década de los 90 a Marte y sigue funcionando cuando debería de estar hecho trizas. Pero de repente los paneles aparecen limpios porque se carga con paneles solares y aparecen como si llegara alguien y le diera un trapazo y órale, siguen trabajando. Entonces mira, son buenos los marcianos ya. O los marcianos, o hay gente de mantenimiento allá. Ajá, ¿no? Que puede vivir. Claro. Entonces ustedes se van a sorprender porque va a haber varios materiales que van a salir próximamente. Van a ver qué historias tan impresionantes sobre Marte. Y bueno, para terminar, lo que dicen de Marte es que el ser humano, o sea, el humano, el terrestre, llegó a Marte a colonizar Marte. Tenemos fotografías impresionantes donde Marte, en lugar de parecer una zona desolada, parece una zona devastada, que es muy diferente a una zona desolada. ¿A qué me refiero con una zona devastada? Tenemos elementos que prueban que hubo una especie como de conflicto, como de que hubo una guerra en Marte, y aparentemente el ser humano tuvo participación en esa guerra. Entonces... Ay, ¿por qué son tan destructivos? Sí, no entiendo. Sí. Todo indica que el ser humano llegó a Marte a darle una torre. O sea, qué feo que la humanidad sea así, la verdad. Sí. Pero bueno, vamos a adentrarnos, porque si no otra vez no nos valga. Claro, ya les conté todo mi dicho. No, o sea, sí tenemos que hacer ese programa claro, de Marte porque claro. hay buena información, claro. Cañón, ¿no? Pero por ejemplo, volviendo al tema ahorita de los ovnis, en lo que nos quedamos la vez pasada, nos ibas a platicar si había alguna relación de los fenómenos naturales con el tema ovni, ¿no? Hablando de pues las erupciones volcánicas, los sismos, los eclipses, ¿no? Claro. O sea, todo eso. Fíjate que el año pasado en México tuvimos pues esta situación muy grave de estos 2 sismos muy fuertes que tuvimos. Pero además hubo una actividad que se supone fue inusual en todo el planeta, que todavía hay algunos puntos donde se está dando, por ejemplo, la zona de Indonesia, la zona de Japón, toda esa zona. Pero les voy a decir algo, amigos, no es inusual, es algo que ya ha pasado antes. Lo que pasa es que antes no teníamos la información ni la tecnología como ahora para enterarnos y monitorear cómo está pasando. Ahorita tú tienes tu teléfono celular. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación que me dice dónde tiembla, en qué lugar, en qué zona del planeta, a qué hora, la intensidad, magnitud, todo, ¿no? Hasta me dice si puede haber zonas de desastres donde haya poblaciones, todo eso. Eso no lo teníamos hace 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros no nos dábamos cuenta de que el planeta tiene ciclos de actividad inusual. Y esto coincide no con el Sol, porque por ahí hay un tipo en internet que está causando muchísimo pánico, que de verdad yo creo que este tipo, bueno, y los videntes, monividente y todo ese tipo de personas. Ay, no, o sea, mira, con todo Dios el debido mío, respeto, sí, Dios pero mío. no se me hace. Hay otra que a mí se me hace peor de nefasta que monividente, que es de Seret Tavares, y yo lo digo con todo y me vale que me insulten ellas, porque luego no sé qué, luego me dicen cosas. Pero yo sí lo digo, o sea, digo los nombres porque de verdad se me hace nefasto que estas personas traten de espantar a la gente. O sea, desde Seret Tavares se ha atrevido a decir que se va a ir de vivir de donde está porque viene un terremoto de 12 grados en la escala de Richter. O sea, señores, un terremoto en la escala de Richter de 12 grados es imposible que se dé. Y si se da, no lo contamos. Catastrófico, puede destruir un continente. Claro. Ahora, ¿por qué no se puede dar? Les voy a explicar por qué no se puede dar.
Es más, un sismo, ustedes no se espanten de que les digan que en México va a haber un sismo de 10 grados. No lo va a haber ahorita. Posiblemente en 150, 200 o 300 años, muy probablemente sería un sismo de más de 9.8 grados en la escala de Richter aquí en México. ¿Pero por qué? ¿De qué depende esto? Nuestras fallas geológicas son de determinado kilometraje, y eso se los puede platicar cualquier experto en sismos. De hecho, ahorita les voy a pasar, tiene que seguir una persona que se llama Jesús Ramos, que es una persona que está haciendo un estudio muy interesante y tiene un canal que se llama CatTed en YouTube, lo deben de seguir, porque él está haciendo un seguimiento muy importante de cómo está la actividad, sobre todo en México y en Centroamérica. Y curiosamente, él ha sido muy acertado en los sismos que ha pronosticado. Los sismos no se pueden predecir ni se puede decir exactamente dónde van a suceder, pero se pueden pronosticar. ¿A qué me refiero con que se pueden pronosticar? Síguele, que se pueden estimar. Porque llega, ya me mandó mensaje Javi que ya llegó. Voy a abrirle a Javi. Yo les sigo platicando. Tú sígueles platicando en los sismos. Bueno, amigos, les platicaba. Entonces, no se pueden predecir los sismos, pero se pueden, digamos, pronosticar. ¿En qué sentido? Pues saber más o menos dónde va a pasar y más o menos estimar una magnitud cercana a la que se va a dar. ¿Esto por qué? Porque todo esto que les estoy platicando no tiene nada que ver ni con el Sol, ni con la gravedad, aparentemente, más que de la Luna sí podría ser, y ahorita les explico por qué. Pero no tiene que ver nada con las cargas protónicas del Sol, ni con estas cosas que de repente explotan en el Sol, los hoyos coronales, todo ese tipo de cosas, que este personaje que de repente sale en internet y lo está diciendo. Aparte, esta persona dice... Aparte se hizo súper famoso. Sí, y el problema es que ustedes no saben cuánto cobra, porque tiene una cuenta de Telegram, que lo voy a aventanear aquí. Cobra $9, señores, y tiene más de 1 millón de usuarios. O sea, imagínense el dineral que se meten estos tipos. ¿Cómo crees? Usando el miedo de las personas. ¿Por qué? Porque el Sol no puede, la carga protónica del Sol no puede mover las placas tectónicas. O sea, es imposible que la energía solar pueda mover las placas tectónicas. El Sol sí provoca los huracanes, pero eso es por otra cuestión. Lo que podría mover en un momento dado las placas tectónicas podría ser la Luna. La Luna sí, porque la Luna ejerce control sobre las mareas. Las mareas ejercen presión sobre las placas. Cuando la Luna se aleja o se acerca, las placas se mueven. La marea se mueve y empuja las placas. Ahí sí podríamos tener movimientos tectónicos. Los volcanes también pueden provocar sismos, obviamente, y los sismos pueden provocar erupciones volcánicas. ¿Por qué? Porque están relacionados, de alguna forma están conectados. Bueno, ya llegó. Vamos a adelantar aquí a Javi. Vamos a que entre el Javi. Se me hizo un poquito tarde. ¿Cómo estás, Javi? Estamos bien. Nuestro amigo técnico en aviación. Estábamos justo ahorita de si había una relación entre los fenómenos naturales con los ovnis. Claro. Ahora, eso es en cuanto es que estaba platicando de los pronosticadores de sismos, que pues es lamentable todo lo que dicen, ¿no? Que va a haber un sismo de cierta magnitud. Por ahí hay otro señor que es el ingeniero Suecua, que todos mis respetos, pero está diciendo cosas sin sentido. O sea, lo que vimos ahí en este video precisamente era lo que platicamos de los círculos de Inglaterra, porque es un mensaje claro de estos seres, como ellos nos están tratando de dar a entender que existen otro tipo de energías, nos están mandando mensajes. Y ahorita de lo que estamos platicando en los sismos vamos a ver otro más adelante, donde nos dicen y nos muestran la posibilidad de que haya eventos astronómicos que no supimos interpretar. Déjame te platico, porque el 21 de agosto en Estados Unidos, el año pasado tuvimos un eclipse que se supone fue el eclipse más importante que habíamos tenido desde el 11 de julio de 1991, que fue el eclipse del Sol en México. Ahora, tú me preguntabas si los ovnis tienen relación con los fenómenos, con los sismos y ese tipo de cosas. Mira, una relación como tal no la hemos encontrado, no la hemos, digamos, podido definir. Sin embargo, en cada evento que hemos visto, cada evento catastrófico, hemos visto que aparecen objetos voladores no identificados, antes o después de los fenómenos. Curiosamente, yo estaba investigando algo, y por eso les decía que el Sol no puede provocar sismos, la Luna sí. Pero ¿qué más puede provocar sismos? Las alineaciones planetarias
en teoría, para lo que yo entiendo, creo que esas sí podrían provocarnos, porque ejercen cierta presión gravitacional en el planeta. Ustedes, no sé si ustedes que a los que se deben de acordar de esta famosa película ahora que estuvo muy de moda, Queen y todo eso, de Flash Gordon, esta serie de Flash Gordon, las caricaturas y la película. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Mongo viene hacia la Tierra y se acerca al planeta empieza a haber un chorro de terremotos y se empieza a mover todo eso? Claro que eso puede provocar terremotos y puede provocar inestabilidad en un planeta. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional sí ejerce y sí provoca problemas. Se habla de un planeta misterioso que es el planeta X, el planeta Arcturus, que está muy cerca de la Tierra, que no lo vemos. Y yo creo que sí existe algo así, que está muy lejos y que está provocando todo lo que nos está pasando ahorita en el sistema solar. O sea, estamos teniendo muchos eventos extraños. El Sol se está comportando de una manera que los científicos no terminan de definir ni de entender por qué el Sol tiene este comportamiento tan errático. En estos últimos 5 años el Sol se ha comportado muy extraño. Y además de esto, el Sol va a entrar en un periodo de mínimo solar que va a durar casi 15 años. O sea, ellos pensaban que iba a durar menos, ahora están hablando de que puede durar 15 años. A partir del 2021 vamos a tener una cosa que se llama mínimo de Maunder, que es algo muy parecido que se dio en 1700 en la Tierra. Y bueno, déjame decirte que es una pequeña era glacial. Entonces vamos a tener temperaturas muy bajas. Eso va a provocar muchos problemas que a lo mejor con nuestra tecnología actual y con muchas cosas que ya tenemos podemos solventar en cierto sentido, pero en lugares donde no tienen tanta tecnología, en zonas que son más alejadas de la civilización tecnológica de las grandes ciudades, van a tener muchos problemas. Va a haber hambruna en los campos, va a haber por congelación, obviamente el producto, los cultivos. Como cualquier cambio de era, ¿no? Claro. Va a haber migración de especies, obviamente va a haber hibernación de otras especies, o sea, va a haber muchas cosas que van a afectar de una forma severa nuestra forma de vivir a partir del 2021. Eso es algo que ya se sabe y que se cree que es o sea, están 95% seguros de que eso puede pasar. Entonces tenemos que prepararnos para ese tipo de situaciones, como también lo de los sismos, ¿no? Los sismos es algo que les digo, no puede ser provocado por el Sol, pero curiosamente yo me puse a hacer una investigación, Gigi, que siempre, cuando ha habido eclipses o cometas cercanos a la Tierra, tenemos fenómenos tipo como lo que tuvimos el 19 de septiembre. No, digo, ahí digo, lo espectacular fue la fecha, ¿no? Claro, la precisión. Bueno, exacto, o sea, Claro. nosotros haciendo simulacro en la mañana y de ratito ya cual simulacro era de verdad. Les voy a decir algo, eso que dice Gigi es muy interesante porque les voy a decir una cosa. Sí es muy curioso que el sismo del 19 de septiembre del 85 haya sido 7-19, el otro ha sido 19, y aparte el de este año fue 19, y o sea, son 3 19, ¿no? Dices, híjole, ¿por qué coincide la numerología y todo esto? Sí, claro, pero acuérdense una cosa, amigos, nosotros inventamos los calendarios. Claro. O sea, el tiempo no lo inventamos nosotros. Nosotros inventamos un calendario que curiosamente y por cuestiones del azar coincidió en la fecha, pero es una cuestión que el hombre hizo. O sea, nosotros hicimos el 19 de septiembre y el otro 19 también lo hicimos nosotros. O sea, nosotros tuvimos, o sea, yo le pude haber cambiado, no sé, o sea, pude haber hecho un calendario que no necesariamente sea 19 y no hubiera coincidido la fecha, o sea, hubiera sido otra fecha, ¿no? Entonces, siempre piensen en eso, no hay que clavarnos tanto en que esto sea y también el año, porque fíjate que hay unos que están estudiando ciertos ciclos, de que por ejemplo el terremoto que hubo en el 57 lo relacionan precisamente con el del 2017, y el del 85 se puede, o sea, no es que se pueda prevenir o que se esté disipando a una premonición, ¿no? Pero probablemente en el 80, como cayó 85 en el número 5, podría haber el número 5 más adelante. En el 40, se supone que en el 40, y ahora yo les voy a decir una cosa. Puede ser 45. Si a mí me preguntan si va a haber un sismo fuerte en 1940 como el que hubo ahorita, yo les puedo decir que sí. 100% seguro. ¿En dónde? En un futuro. Dice que en el 2040 va a haber un sismo como el del 19 de septiembre. Ay, espero ya no estar. No, sí va a estar. Y les voy a decir una cosa, y va a pasar. Y es más, yo les voy a decir algo. Yo les voy a asegurar que en estos días, sin temor a equivocarme, y no se espanten,
va a haber un sismo de 6, 7 grados. O sea, ¿En estos días? claro, en estos días, no sé si antes de que Ahora termine ya el se año. está queriendo parecer al otro. Sí. Y ahorita te dije que te iba a explicar por qué. Sigan esa cuenta que les digo. Les voy a explicar. Los sismos ya está demostrado que siguen una mecánica de placas. Yo platicando con Jaime Maussan es les juro, o sea, ustedes podrán criticarlo, mucha gente dice, híjole, es que está loco y acá. Pero les voy a decir algo, el tipo, Jaime, y es amigo mío, es un tipo que de verdad estudia y de verdad se aprende las cosas de memoria. Tiene una memoria fotográfica y tiene una Qué padre. verdadera forma de estudiar toda la información que él maneja. Y les voy a decir algo que me sorprendió muchísimo. Precisamente yo le fui a hacer una entrevista que ahorita vamos a platicar de las nubes de Nazca. Y nos tocó precisamente que pasó lo de los sismos. Yo estaba platicando con él y él tiene un colmillazazo y es un viejo lobo de mar en todo este tipo de informaciones. Y él me decía algo muy interesante. Me dice, mira, tú no te acuerdas porque estabas muy pequeño, a lo mejor, no has tenido como 8 o 9 años. Pero en 1974, 77 por ahí, hubo un sismo muy fuerte, que también vino de la zona de Puebla. Y en 1982, por ahí, 83, hubo otro sismo que también fue intraplacas. Entonces me dice, mira, ¿qué pasa con estos terremotos? Se fue, se espantó. Ahora lo ves. Ya le da miedo No los te terremotos. espantes, No, Javi. Javier, no va a pasar nada. Bueno, cada 22 años, Gina, se da un terremoto intraplaca. Y te lo juro, Jaime me dijo, te lo juro, es que tú no te acuerdas, pero hagan cuenta, si cada 22 años se da un terremoto intraplaca, que fue el como el que tuvimos de Puebla. Ahora, sismos como el del 19 de septiembre, que vienen de otra parte, que vienen cerca del Pacífico, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de la brecha de Guerrero, esos sismos se dan cada 35 a 40 años. Curioso. Sí, porque del que decía Javi, pues al de Javi. Claro. Tú sigue de atravesar este acento. Sí. Oiga, 1957 a 85, ¿cuántos años son? Del 57 Al 85 fueron ¿cuántos años? 38 años, ¿no? Del 85 al 2017, ¿cuántos años? No, ya ahí se pasaron ya más años. Claro, un poquito más, pero estamos en el promedio, ¿no? Estamos hablando de una... No, no es cierto, del 57 al 85 pues sí fueron 28 años. 28 años 30 casi. Ajá, y de acá de 35. fueron, ajá. 35 años. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los sismólogos, los geólogos, no están nada errados en entender cómo funciona la mecánica de placas. Ahora, si ustedes supieran cuántos sismos tenemos al día en el Distrito Federal, se sorprendería. No, calla. Más de 5 fácil. Pero por ejemplo, ahora que se han dado los... Ah, 5, los- no. No, más. Ahora que dicen que tembló en Coyoacán. ¿Ahorita tembló? Estábamos En temblando. Álvaro Obregón. Sí. O sea, ahora por alcaldías. Claro, Sí. eso les explico qué pasa, lo que te decía. Cuando una persona dice que va a haber un sismo de 12 grados en la escala de Richter, es completamente y absolutamente ridículo. ¿Por qué? Los sismos van en proporción del tamaño de las fallas geológicas. La brecha de Guerrero, por el kilometraje que tiene, puede generar sismos calculados hasta de 8. Extremos 8.8, pero sería una situación extraordinaria, créanme. Y les voy a decir una cosa, claro, Sí, no. pero un sismo de 8.8 de subducción, que es como lo que puede pasar en la brecha de Guerrero, no es tan destructivo a veces como un sismo de 7.2, como fue el de Puebla, en Morelos. Les voy a explicar por qué. Hay dos tipos de movimientos. La gente siempre ha creído que los terremotos son respiratorios y oscilatorios. Así se definían los movimientos desde hace muchos años. Pero realmente no es que no existen terremotos oscilatorios ni respiratorios. Existen terremotos de ruptura total de placas, que son intraplacas, y existen terremotos de subducción. ¿Qué pasa cuando los terremotos son de subducción? Subducción es que una placa está encima de la otra y patina. O sea, están haciendo todo el tiempo están haciendo esto las placas. Llega un momento en que esta placa se atora y entonces ya no se está moviendo. De repente, ¡pum! Cuando patina y hace esto es cuando vienen los terremotos. Cuando se junta mucha energía, obviamente, pues entre más empujas, más fuerte va a ser el empujón, va a ser el movimiento. Por eso es que les voy a explicar algo. Todo el mundo le tiene miedo a la falla de Guerrero. Dicen, es que la falla de Guerrero nos va a provocar un sismo de 8 grados, 8.8, y va a durar 3 minutos. Yo les voy a decir algo. Sabemos actualmente, y se cree por ciertos estudios, y eso me lo dijo Jaime, sin saber, existen lo que se llaman sismos silenciosos y sismos lentos. Estos sismos pueden ser hasta de 9 grados.
y no los vamos a sentir. Porque se están dando. Ah, Tiene la magnitud. ahora sí que por debajo del agua. Sí, Sí. pero tiene la magnitud de un sismo de 8 grados, pero se mueven tan despacio que no lo sentimos. O sea, es como si nosotros nos moviéramos con ellos, o sea, nos tardáramos 3 días y de regreso 3 días. No lo vamos a sentir. Ah, luego por eso me siento así como... Sí, Como mareada, ¿no? sí, ¿no? Pero eso es lo que realmente pasa. Entonces, hay la sospecha de que en Guerrero, como puede venir el sismo tan esperado y famosísimo que se va a dar, como nunca puede pasar. A lo mejor nunca va a pasar. O la falla San Andrés, también está muy... Las áreas San Andrés, Muy tenso. las áreas San Andrés es más probable que sí haya un sismo muy fuerte y ahí sí, pues, que Dios proteja a la gente sobre todo de Estados Unidos, porque ellos no tienen tecnología como nosotros. Fíjate, les voy a decir algo increíble. Ustedes van a decir, es que, ¿de qué estás hablando? O sea, en San Francisco, en ciudades como San Francisco, como Nueva York, los edificios no tienen tecnología para soportar sismos. No todos. A los nuevos sí, pero no todos los edificios antiguos tienen tecnología para soportar terremotos de más de 7.5 grados. Entonces, a ellos sí les pega durísimo un terremoto en la falla de San Andrés, porque les va a pegar hacia allá y además la energía va a ir hacia allá y va a chocar con la energía de la placa de América. Entonces, eso es muy problemático y por eso les digo que sigan a este cuate Jesús Ramos de Catec para que les explique. Ahí, él es muy acertado y él explica cómo son los flujos energéticos, cómo se comportan las mecánicas de placas y cómo cuando un terremoto viene de Centroamérica nos puede pegar. Ahora, hay una cosa que se llama terremotos antipodales, que son cuando un terremoto es muy profundo y muy fuerte. Por ejemplo, si en Japón hay un terremoto muy profundo de 8 grados, hay que estar prevenidos en México. ¿Por qué? Porque el antipodal de ese terremoto es precisamente México. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que la energía sí cruza, o sea, la energía de los sismos antipodales cruzan de una zona del hemisferio al otro, cruzan toda la Tierra y provocan los sismos en el otro lado del mundo. Entonces, esos son los terremotos. Claro. El efecto mariposa son los sismos antipodales. Entonces, por eso les digo, ahora, para que se queden tranquilos, un sismo de 7.2 que venga de Guerrero, hasta de 8 grados, es difícil que a la Ciudad de México nos vaya a causar tantos daños como el 85 o como este último de Puebla. Un intraplaca sí nos puede pegar, pero el intraplaca son terremotos muy distintos, o sea, ¿cómo les podría decir la palabra? Serían como atípicos. Los terremotos de intraplaca son más difíciles que se den que los de subducción, entonces hay que estar tranquilos con eso. México aguanta terremotos de 7.5 a 8 y después no, si México sí, yo no. La Ciudad de sí, México. Mi corazón no. Sí. O sea, con la charlar. Lo que se cayó, Y por ejemplo, eso que mencionaban hace rato, que en algún evento, en algún fenómeno, siempre está la aparición de algún ovni. Claro. Por ejemplo, en los volcanes, ¿no? O sea, porque En los volcanes se ve muchísimo. Ajá. De entrada vamos a explicar el motor de un avión, ¿no? El motor de un avión funciona que trae frío. Se prueba un ciclo donde la temperatura empieza a subir bastante y lo proyecta a presión. Entonces imagínate la cantidad de ceniza, de humo, de todo lo que puede soltar el volcán adentro de una turbina. O sea, se frena por completo, los sensores se podrían tapar. Es una aspiradora. Exactamente, es como una aspiradora. Entonces, ¿qué hace? Pues se la podría tirar un avión inmediatamente. Ahora, otra es la visibilidad, los daños de la aerodinámica del avión, se podría ver también afectado con ciertos materiales que desprende el volcán. Entonces, por eso no se puede acercar ningún No, y la avión. visibilidad. Sí, o sea, todo. Ahora, ¿qué? La temperatura tan solo. Bueno, a ver, platícanos de esto de la momia. Bueno, como ustedes saben, el año pasado se presentó una investigación que ya tenía casi un año de realizarse. Mira, todo esto comenzó con un evento que hubo en el 2015 que nuestro amigo Jaime Maussan presentó en el auditorio, que de hecho lo criticaron muchísimo porque le dijeron que era una momia de unos indios, de un niño indio de una zona de Mesa Verde en los Estados Unidos. Pero lo que no dijeron nunca es que no es verdad. O sea, esta momia realmente, por lo que yo tengo entendido, yo pude platicar con algunas personas que estuvieron haciendo esa investigación, y particularmente con el
con José Salce, que es un médico forense del ejército, que es experto en este tipo de cuestiones. Y él manifestaba que este ser no coincidía con ningún niño ni con un ser humano, ¿no? Tenía algunas deformaciones que además no eran como, no estaban, digamos, registradas en la literatura médica como malformaciones, ni mucho menos. Pero bueno, todo eso fue a raíz de que se presentó esto. Hubo toda una polémica porque los investigadores en Estados Unidos que vinieron a presentar la conferencia en México tuvieron miedo, fíjate, muy extraño, que al final, después de que se presentó la conferencia en México, tuvieron miedo. Entonces algunos inclusive se retractaron, ¿no?, de lo que estaban diciendo de que este cerro era el cerro de Roswell y muchas cosas. Yo les voy a poner a consideración, porque la gente en España y los medios españoles criticaron mucho la conferencia, hicieron todo un show en España para tratar de descalificar a este ser, diciendo que era una momia de mesa verde, y inclusive sacaron el museo donde estaba esta momia, todo este tipo de cosas, que salieron estas fotografías porque había una pareja de viejitos, unos ancianos que murieron, parece ser, y su casa se puso a venta, y hay una compañía que se dedica a limpiar las casas, y bueno, las personas de la compañía descubrieron una caja donde encontraron unas fotos, donde se veían estas personas con gente de la política de los Estados Unidos, muy importante. Estaban inclusive los presidentes, estaba Bill Cosby, que es una persona muy prominente, y aparentemente la pareja de esposos eran un petrolero y una mujer muy fuerte en la política, o relacionada de alguna forma con la política. Por eso se supone que cuando encontraron estas fotos de este ser, parece ser como si ellos los hubieran invitado a un hangar en Roswell a ver a este ser. Y bueno, eso se pensó, y después salió que estaban en un museo, y bueno, fue todo un rollo. Fíjate que Jaime se quedó con esa cuestión muy interesante de investigar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de por qué a lo mejor en el pasado está pues la solución al contacto que tuvimos con seres extraterrestres, que si ustedes se ponen a analizar, nuestras civilizaciones están muy relacionadas con seres que no son, digamos, parecidos a los humanos, o sea, reptiles, o todos los egipcios, inclusive nuestras culturas prehispánicas, las mesoamericanas, todas tuvieron contacto con seres reptiloides, ¿no? Quetzalcóatl, Viracocha. Bueno, a raíz de todo esto, a Jaime le llega una información donde parece que uno de estos tipos que se dedican al contrabando de momias en Perú, que se llaman huaqueros, recuperaron unos cuerpos de una cueva que encontraron en Perú, en la zona de Nazca. La zona de Nazca es muy polémica porque en la zona de Nazca ustedes saben que hay unas figuras gigantescas que solo se pueden ver, como los círculos de Inglaterra, curiosamente, solo se pueden ver desde las alturas, y se cree que fueron hechas por inteligencias superiores, porque en ese entonces, pues, ¿quién va a hacer unas figuras que solo se pueden ver desde arriba y además perfectamente bien hechas, ¿no? Tuvo que ser alguien que las coordinó desde arriba para poderlas hacer. Entonces, bueno, se da esta situación en Nazca y llega a oídos de un canal de televisión que se llama Gaia, y a Jaime y un francés, se me fue el nombre, pero se apellida Henri, es un francés que tiene esta exclusiva, digámoslo así, la posibilidad de recuperar este cadáver. Lo compran al huaquero. El huaquero les explica dónde lo encontraron, todo eso. Cuando ellos empiezan a investigar, se dan cuenta de que tienen una momia que no es una momia, es un cadáver momificado, que eso es muy importante decirlo. Cuando tú tienes un cadáver momificado, te da mucha más información que una momia, obviamente. ¿Por qué? Porque vas a encontrar órganos momificados, vas a encontrar, pues, digamos, su estructura interna. Y se dan cuenta que este ser es muy diferente, ¿no? Entonces ellos empiezan a investigar porque también podría haber sido un fraude. Esto llega a oídos de Jaime. Jaime se asocia con este canal para hacer la investigación, y van al Congreso de Perú, a la cuestión que maneja todo lo de la arqueología en el Perú y todo lo que tiene que ver con lo histórico, lo de antropología. Y el gobierno de Perú les dice: es una payasada, como las que ustedes sacan, ¿no?, de ovnis y todo este tipo de cosas. No nos interesa, seguramente es un fraude. No le dan importancia.
Jaime los busca, les dice, por favor, esto es importante, de verdad, no es una mentira, o sea, esto que estamos investigando está extraño, o sea, es algo que nos llama mucho la atención. Después de que ellos ya habían hecho algunas investigaciones, y entonces el médico forense que lleva el caso Salce, el José Luis Salce, es la persona que lleva lo del forense aquí en México, junto con Jaime, se da cuenta de que este ser no es manipulado ni tiene ninguna malformación genética, o sea, más bien parece ser un ser que nació así, o sea, que parece ser que se formó desde que nació como es. Entonces, eso por ciertas cuestiones que ya profundizaremos en algún otro programa, te da a entender que este ser no cumple con una malformación de la literatura médica, ninguna posibilidad de algún mal genético, ninguna, o sea, cuando tú tienes una deformidad genética, por regular si en una mano tienes 5 dedos, en la otra vas a tener 4, o en un pie vas a tener 3 dedos, en otro 5, y así. Cuando un ser es completamente simétrico y no tiene malformaciones, o sea, que nace de origen y que todas sus funciones son, digamos, demostrables, o sea, que puede hacer toda su función como debe, o sea, como si tú supieras que un auto es diseñado para algo, el cuerpo humano también es diseñado para ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, si cumple con esas características, quiere decir que no está mal formado, o sea, que así es, y este ser cumple con eso. Se hicieron toda una serie de investigaciones y se encontraron otras 2 especies de monitos, no sé por qué la gente les dice monitos, pero bueno, de momias, que son una especie que está más parecida a los reptiles, pero además tiene huevos en su huevos como de pájaro, ¿no? No de otra cosa, porque eran momios. O sea, era un momio, no, parece ser que era una momia hembra, pero tiene huevos en su vientre. Perdón, porque no me venía la palabra a la cabeza. Entonces, y aparte, al analizarlo, tiene el feto adentro del huevo. Entonces, imagínate todo lo que eso te en una tomografía da. que se tomó. Claro, se hizo la tomografía. Todo. Y toda esa información que te da, Gina, o sea, dices, wow, es la primera vez que encuentran un cuerpo en esas. Aparte, déjame decirte que esos cuerpos se les dató. Y María, que es la momia que se parece más a los seres humanos, pero que es la principal, tiene una edad de 1700 años. O sea, imagínate la conservación. Sí, claro. El que las enterró, o las personas que las enterraron, o los seres que las hayan enterrado, sabían perfectamente bien que enterrarlas en esa zona, con esta sustancia que se llama tierra de atonea, se iban a conservar en perfecto estado. Para que algún día alguien las encontrara. No sabemos. No se sabe. No sabemos, pero la posición de María es muy reveladora. Yo le decía a Jaime algo que él nunca había mencionado, pero que yo le decía a Jaime, a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, porque estás como así, ¿no? Está mirando a las estrellas, hace cuenta que está Sí, así. hay una así y hay una que está así. Y está mirando hacia las estrellas, entonces es muy revelador eso, ¿no? O sea, como que querían dar a entender que este ser, pues las sugerencias siempre están arriba, ¿no? O sea, crean en algo en el cielo. Entonces eso para mí es muy revelador, o sea, es un ser que de alguna forma está, pues, pensando en el espacio exterior. Ahora, ¿qué se descubrió al hacer análisis genéticos, al hacer análisis anatómicos y todo de estos seres? Principalmente María. María es un ser que no tiene cuerdas vocales aparentes como las humanas, ni tampoco parece ser que sea carnívora, es un ser que parece ser que vive de líquidos, o sea, como que sus dietas son dieta blanda, frutas, líquidos, y además su sistema auditivo y de emisión de sonidos parece ser que corresponde más a ondas ultrasónicas, o sea, que él puede escuchar muy lejos, puede percibir sonidos que el ser humano no puede, y además puede emitir sonidos que el ser humano no puede. Otro de los detalles que se descubrió es que tiene todos sus órganos vitales, como si fueran los de seres humanos, pero no se encontró un órgano reproductor, ni masculino ni femenino, que eso es lo único, ni se encontró el riñón aparentemente. Creo que eso es lo único que parece ser que se le retiró. Se encontró una placa de metal introducida en su cuerpo como si fuera una especie de implante, que tampoco eso se podría haber hecho en esa época, 1700 años antes, o sea, en el tiburón. Y el otro ser también muestra pues todo este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es un ser, parece ser híbrido, es un ser que se asemeja más a los reptiles,
y parece ser que no tiene mucha relación con el ser humano, o sea, tiene mucha más relación con seres reptiles, pero se sabe que caminaban sus dos pies, que eran inteligentes por el tamaño de la cabeza, el tamaño del cerebro. María tiene un cerebro mucho más grande que el del ser humano, mucho más grande. Y además, su anatomía, a pesar de que no se cree que sea un ser muy, muy corpulento o muy fuerte, tiene una anatomía que le permite hacer cosas que al ser humano sería, o sea, poder caminar y dar saltos y tener movimientos. Sí, ándale, así podría ser como ándale, un tipo avatar, o sea, un ser que era, digamos, o sea, que tenía posibilidades de hacer cosas que el ser humano no, pero tampoco era un ser súper fuerte, o sea, vamos, era un ser, digamos, frágil. Y bueno, todo eso fue lo que se reveló en una primera investigación. Se hizo una investigación de ADN que no daba, digamos, toda la secuencia, que fue una investigación preliminar. Y entonces, en esa investigación preliminar, se determinó que estos seres tenían ADN humano en un 80%. Pero no se sabía de qué era el otro. Ya hasta la fecha no se sabe. No, ya se sabe. De hecho, la respuesta llegó hace aproximadamente un mes, de la fecha que estamos hablando, más o menos por ahí el 15 de noviembre. La Universidad de San Petersburgo, el Instituto de Genética de Rusia y varias, el de Genomax, que es en Francia, también otro, bueno, son como 5 instituciones. Ahorita les digo el nombre de las otras 3, pero bueno, esas las más importantes: la Universidad de San Petersburgo, la Universidad de Rusia, perdón, el Centro de Genética de Rusia, hicieron esa investigación, los laboratorios, que son los más prestigiosos, y ellos descubrieron que el ser es 96% desconocido su ADN, y el 4%, no, perdón, el 10% es humano. 90% desconocido y el 10% es humano. ¿Qué nos da esto como conclusión? Que en el universo la constante del gen humano existe. O sea, aparentemente todos los seres en el universo, si este descubrimiento es real, y que ya parece ser que se está demostrando que es real, tienen algo humano. En cualquier parte del universo vamos a encontrar ADN humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes díganme, simple y sencillamente, ¿cuál es la respuesta a esa? Pues dime. Tú dime. Que igual sí evolucionó, ¿sabes? No se contesta. Que nosotros no necesariamente tenemos que haber nacido en la Tierra. Bueno, pues. O sea, nosotros podemos venir de otro mundo y fuimos sembrados en este planeta. Bueno, como dicen las mujeres, somos de Venus y los hombres son de Claro. Ahora, también se puede ser híbrido, como lo estaba comentando. Pero hay una cuestión que quiero porque nosotros lo hacemos, de hecho, con animales aquí. Mira, se ha hablado siempre del eslabón perdido. ¿Qué sabemos de María? Lo que nos da esta información de ADN es eso. O sea, que la constante del ADN humano está en el universo. 2. María es un ser que es una mezcla de un ser humano con un ser extraterrestre o con un ser diferente al humano. Claro. El otro ser más, porque es más cercano a los reptiles, ¿no? Pero entonces quiere decir que si un humano se puede combinar con un ser de otro mundo que sea diferente, ahí está la posibilidad de encontrar el eslabón perdido. O sea, no sabemos cómo el ser humano de las cavernas pasó del Neandertal al Homo erectus al Homo sapiens. O sea, cómo pasaron el Neandertal y el Homo erectus a ser un Homo sapiens que somos casi nosotros. O sea, no existe, no hemos encontrado ese ser que esté entre esa cadena evolutiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí está la respuesta. O sea, definitivamente hubo influencia de alguna especie que vino de otro lado y provocó que nosotros seamos lo que somos ahora. Bueno, pues está súper interesante como siempre. Nos rebasamos del tiempo. Claro. Y bueno, como ustedes saben, pues es el último programa de este 2108. No, es que mandé mensaje y puse 2108 en lugar de 2018. Es que Gigi viajó en el tiempo. Que me fui muy... Le prestamos un ratito la máquina del tiempo. Yo quiero que hagamos un video con la gente, por favor, dinos si viste a nuestros hijos. Oye, como la Oigan, se ¿no? me fue Sí. completo. Ustedes no tienen problema, el problema son sus hijos. Exacto. ¿No? Entonces vamos a abrir No es sidra, es champán.
Así el champán. Por favor. Vamos Órale, no, se va a poner Vamos a abrir buenísimo el esto. champán con. A ver Y quién es, la abre. y es el de las carreras. Ah. No, porque tú eres el experto. Yo la verdad no soy Pero ¿por qué siempre Vamos a empezar con bebidas ustedes. alcohólicas. experto en bebidas Por- alcohólicas? Por Navidad, por Año Nuevo, porque. Pues porque la Navidad primero se la pasen muy bien con su familia, con sus seres queridos. Que el próximo año pues esté lleno de. Pues de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Que tengan mucho amor, mucho trabajo, mucha abundancia, mucha prosperidad. Mucho sexo también, ¿no? Ándale, le das a la cámara. Sexo extraterrestre. Ya más no me vas a dejar ciego como en una Que no fiesta. nos caiga porque no me quiero casar, eso sí. En una fiesta que hubo. No me metieron quiero en casar el este ojo. año, hijo. Digo, ni el otro ni en 10. Un- Ay, te vas a casar, Gaby, ahora sí. Tienes que haber hecho así Me para. descaso, me descaso. Por favor, las damas primero. Ahora sí, dice, ahora sí me caso. Por fin me atraparon. Ya las burbujas. Qué bonito. Así que, de Me verdad, quedaba aquí en el set. Con- Con el dedo. ahorita te ponemos a trapear, no hay Ya estoy problema. haciendo yo. Ya. Ay, está dejadita. Y bueno, yo les lo que les deseo, mucha paz, mucha armonía. Reflexionen lo que hicieron bien para hacerlo mejor. Los errores que cometieron, pues para aprender de ellos y no volverlos a cometer. Y que el próximo año sea mucho mejor. Gracias por haber estado aquí No, al conmigo. contrario. A todas las personas que nos ven, que nos siguen, que nos han estado siguiendo durante este año. Claro. De verdad, muchas gracias y espero que el próximo año se multipliquen, pasen la voz, no sean gachos, para que yo pueda decir el año que entra, alcemos las copas y pueda alzarlas todas. Por favor, claro. No, de verdad, Entonces hay que verlo. yo les deseo. Entonces hay que verlo. Yo les deseo un feliz año. La verdad es que este último año ha sido un año de muchísimo aprendizaje, de muchas cosas que han pasado. Tuvimos muchos momentos para recuperar las situaciones del año pasado, a nivel familiar, a nivel de trabajo. No me puedo quejar, la verdad estoy cerrando muy bien el año. Espero que todos, o sea, mi deseo es que todos en el año de la mejor forma posible. Creo que nos va a ir bien en los años que vienen. Espero que esta situación en la que estamos de cambio de gobierno y de cambio de régimen y de que estas nuevas personas que están pues conduciendo las rutas de ese país, pues esperemos que estén haciendo bien las cosas. Aparentemente parece que sí tienen la intención. Vamos a ver si siguen con esta intención. Ojalá. Y ojalá la hagan. Sí. Nuestros mejores Ya deseos sé. para México, para toda la gente, para el gobierno y para todos ustedes. De verdad, pásensela súper y disfruten a sus familias y cumplan todos sus propósitos de año nuevo. Que estén llenos siempre de bendiciones, que siempre no se pongan límites, al contrario, siempre hay que llegar a sus metas. Yo también cierro bien el año, hay cosas difíciles que he pasado este año, difíciles que las estamos afrontando poco a poco, pero vamos bien con nuevos proyectos, nuevas, más ganas, ¿no? De Eso es empezar lo ese bueno. año, que es lo bueno. Y como les repito, llegar a la meta, eso es siempre, ¿no? Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que estén totalmente llenos de bendiciones, de amor y mucho dinero y totalmente de salud. Mucho sexo también. Sí, bastante. Sí. Eso sí, Y bastante. si manejan, no chupen, por favor. Pues salud y Saludcita. nos vemos el 7 de enero. Regresamos en vivo. Les dejo muchos besitos y pásensela bonito. Salud. Salud.